muchos lo conocen a usted como el pastor Enrique, el pastor Bremer, el director de ILAP. Como que nací con un micrófono en la mano. Casi como increíble, ¿no? De que nació en una casa donde todos eran cristianos y usted siempre ha sido cristiano y conoce la Biblia desde chiquito. Y no sé qué tanta idea a veces puede tener la gente al verlo el día de hoy. Pero en este Día del Padre quisiera que nos platicara un poco de cómo fue su niñez, su adolescencia, qué experiencias tuvo, creció en un hogar cristiano, qué onda, cómo fue su vida. Bueno, la verdad es que, bueno, yo nací en Parral, en el Hospital de Jesús, pero mi padre trabajaba en ese entonces en San Luis Potosí, así que viví un tiempo de muy pequeño en San Luis, después nos fuimos a Baja California, después mi papá nos regresó a Parral y después de eso nos fuimos a dar a unas islas en el Caribe. Y en este lugar tuvimos nuestro primer contacto con gente que conocía a Cristo de una manera personal. Ahora, yo vengo de una familia sumamente decente. Mi padre siempre fue un hombre bueno, muy bueno con nosotros. En mi casa no hubo alcoholismo, no hubo drogas, no hubo infidelidad. Mi padre fue muy bueno con mi madre, muy bueno con nosotros. Su ejemplo de moralidad y de decencia pues nos marcó a todos. Sin embargo, yo no fui un buen hijo. Yo fui un hijo que relativamente temprano en la vida me rebelé, yo quise hacer lo mío a mi manera, me empecé a juntar con gente que no era quizá lo mejor y básicamente me independizo, ¿verdad? Y hago mi vida. Claro, viviendo en casa de mis padres y sustentado por ellos, ¿verdad? Porque así es como los hijos hacemos las cosas. El asunto es que mis padres me enseñaron una vida de moralidad, de temor de Dios, de un cumplir con la religión de una manera honesta, pero ellos no tenían una relación personal con Dios, no lo conocían. Y la cuestión con esto es que la moralidad no tiene poder para frenar la naturaleza humana. Y de alguna u otra manera uno pues le sale a relucir el cobre y a mí me salió temprano. Entonces pues yo me metí en toda clase de cosas, me metí en la política estudiantil, hice muchas barbaridades, convencí a mi papá que me financiara un viaje de estudios de 6 meses al extranjero, donde fui a estudiar alemán y vivía mi vida, la verdad, mal. Claro que hay peores, siempre hay alguien peor y eso es consuelo, ¿verdad? Tonto para uno, pero en fin. Pero vivía mal mi vida. Y cuando yo termino todo aquello, estoy en mi último año de la universidad, yo empiezo a escuchar a gente compartir el mensaje de Cristo. Y pues por supuesto que a mí no me interesaba, yo vivía en otro canal. Pero sin elaborar el detalle de la historia, después de oírlos en varias ocasiones, una noche, por una llamada telefónica de una señorita que me compartió el mensaje de Cristo, yo tuve un encuentro con Cristo. Sucedió a fines de enero de 1980, en la noche, y me cambió la vida. Recuerdo que en ese momento no me acordé de todas las cosas malas que yo había hecho, que fueron bastantes y serias, o sea, cosas que me pudieran haber llevado a la cárcel. Y lo único que podía ver es que Dios había enviado a su Hijo Jesús a sufrir horriblemente en mi lugar. Y mi actitud era una de desprecio, de que eso a mí qué me importa. Y me dio tanta vergüenza ser yo ser tan desagradecido, tan malagradecido. Me dio tanta vergüenza tener yo tal desprecio y ser yo tan soberbio cuando Dios era tan humilde. Y me acuerdo que como pude me despedí de esa llamada de teléfono, caí de rodillas y entregué mi vida a Cristo. No sabía nada de Biblia, no sabía nada de congregaciones cristianas. Lo único que yo sabía es lo que había aprendido creciendo en mi religión toda mi vida.
pero yo no tenía ninguna base en mi forma de vivir para ser cristiano. Pero en ese momento yo tuve un encuentro con Jesús. Y me acuerdo que era tan fuerte la convicción sobre mi corazón que le dije, mi vida es un desastre y yo no sé cómo dirigir mi vida. Y yo era el independiente de la familia, pero le dije, yo no sé cómo dirigir mi vida, tú toma el volante. Y lo que tú me pidas, eso voy a hacer. Lo que tú quieras, eso voy a hacer. Y en ese momento sucedió un cambio en mi interior. Eran las 11:30 de la noche. Y en ese momento sucedió un cambio tan profundo en mi interior que me cambió toda mi vida. Ahí dejé vicios, ahí dejé muchos rencores que tenía, porque uno va acumulando rencores y muchas cosas. Y al día siguiente que yo me levanto, yo era otra persona. O sea, por fuera me veía igual, barbudo, greñudo. Era greñudo en aquel entonces. Y el asunto es que esta señorita y un amigo de ella me habían invitado por teléfono a comer con ellos ese día. Y voy a la comida, les platico lo que hice esa noche y se contentaron mucho y me regalan un Nuevo Testamento. Y me fui a mi casa y me lo devoré. Así me devoré el Nuevo Testamento. Yo creo que me tardé quizá una semana en leerlo completo. Porque no podía dejarlo. Estaba leyendo y entendiendo lo que ahí estaba y descubriendo quién es Jesús y todas las cosas que Él dijo y Él hizo. Y estaba yo embelesado con el contenido de ese libro que yo sabía que existía, pero nunca lo había leído. Y las pocas veces que había intentado leerlo, nunca le había entendido nada. Y en ese momento, me enamoro de las Escrituras y se convierten en la forma de vivir para mí. O sea, este libro para mí en ese día se convirtió, lo que aquí dice es cierto y lo que aquí no dice no importa. Lo que aquí dice define todo, ¿verdad? Y lo que hay o alguien diga o yo piense que contradice este libro está equivocado. A partir de ese día empecé a vivir mi vida en base a lo que Cristo dijo en las Sagradas Escrituras. Yo sé que todos tenemos una historia. O sea, todos tenemos una historia y a veces tratamos de echarle la culpa a alguien de por qué terminamos donde estamos, sea bueno o sea malo, pero estamos buscando a ver quién fue el culpable de eso. Y lo que nos está diciendo es que usted creció en una familia donde moralmente, o sea, estaba bien, creció bien. Sin embargo, usted tomó un camino que lo llevó a un lugar de soledad, de puros, pues de sus cosas, ¿no? Separado de esta relación genuina con Dios. Y bueno, el asunto es esto. Crecí en un hogar que tenía todo. A mí nunca me faltó nada. Mi padre fue muy trabajador, muy inteligente, tuvo muy buenos trabajos, ¿verdad? Mi madre se dedicó a su casa, se dedicó a nosotros. No nos faltó nada. Y no nos faltó ejemplo de moralidad. Pero el asunto es que las buenas circunstancias y la moralidad no pueden frenar la naturaleza humana que está inclinada al mal. Y unos nos vamos por una forma, otros por otra, pero tarde que temprano la naturaleza humana saca a relucir su tendencia al pecado. ¿Qué sucede cuando usted ha crecido en una casa que no conoce al Señor, pero son buenos moralmente, y entonces usted nace de nuevo y usted tiene otra forma de ver la vida? ¿Qué sucede en su relación con su familia y usted, y cómo termina siendo de influencia para sus padres? Porque yo sé que sus padres conocieron a Cristo a través de usted. Bueno, para ese entonces, justo en ese momento de mi historia, mis padres se regresan a Parral a vivir. Entonces, cuando yo me convierto, ellos ya están en Parral y yo les empiezo a escribir cartas. En aquel entonces se escribían cartas de papel, ¿verdad? Y les cuento todo lo que me ha sucedido y les pido perdón por el mal hijo que fui y varias de esas cartas mi papá las guardó, hasta la fecha las tengo yo ahí guardadas. Y
Y entonces me gradúo de la universidad, pero en ese tiempo una de las cosas que me doy cuenta es que aunque mi familia es muy decente, y no estoy hablando solo de mis padres y mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos, todos son gente decente, gente moral, pero me di cuenta, ninguno de ellos sabe que Jesús es real. Ninguno de ellos sabe que todo esto que sabemos de nuestra religión es algo real, que yo puedo conocer a Dios y caminar con Él y ser totalmente cambiado por Él. Y cuando termino la universidad, empaco mi bochito que tenía de Biblias, de mis cosas, y me vengo a Parral, porque ellos tenían que saber. O sea, mi familia, mis amigos, mis parientes, todos tenían que saber que no es suficiente ser moral, que necesitas un encuentro y hay una posibilidad de un encuentro real con el Dios del universo, que es nuestro Padre, pero que no lo hemos experimentado porque estamos nosotros pues viviendo vidas ajenas a Él. Y la moralidad no nos conecta con Dios. Yo lo sé porque yo viví rodeado de moralidad, pero nunca nos conectó realmente con Dios. Entonces yo me regreso y les empiezo a compartir a mi familia. Desde el primer día que llego, les platico lo que me ha sucedido y las dos reacciones fueron muy diferentes. A mi mamá le dio el infarto, porque ¿qué iban a pensar sus amigas, verdad? Eso para ella era su preocupación número uno. Es más, un día me dijo, hijo, es que yo quería que fueras bueno, pero no tanto. Y luego un día me dijo, ay hijo, es que si tú te hubieras ido a África de misionero, pues yo le podría contar mentiras a mis amigas. Está más fácil. Y para mi papá fue una especie de sentimiento cruzado, porque estaba contento que yo ya no anduviera en malos caminos, pero estaba dolido de que yo no hubiera seguido su camino. ¿Sí? Y entonces, en esos meses que yo duré viviendo con mis padres, después de haber vivido tantos años por mi propia cuenta, en esos meses hubo una restauración de nuestra relación. Ellos volvieron a confiar en mí y tomó tiempo, ¿verdad? Y yo empecé a respetarlos a ellos y muchas cosas cambiaron en la forma en que nos relacionábamos. O sea, Cristo sanó mi relación con mi familia. Wow. Quisiera, en medio de lo que usted recuerda y lo que vivió, ¿tiene alguna experiencia que haya marcado en su relación con su padre? Algo que hicieron, algo que le dijo, algo. Yo recuerdo una cosa, mi papá era muy buen hombre, pero no era muy comunicativo, no era muy expresivo más bien. Y eso venía del hecho pues de que él era hijo de un huérfano y él mismo fue huérfano de madre. Y esas cosas te afectan, esas cosas definen mucho de cómo tú eres. Pero recuerdo mucho cuando yo tenía como unos 17 años que mi papá y yo nos sentamos a platicar de a de veras. Y platicamos de lo que importa en la vida. Y platicamos acerca de Dios. Todavía no conocíamos al Señor, pero teníamos inquietudes. Y platicamos acerca de cómo debiera ser uno si de veras caminaba con Dios. Recuerdo mucho esa conversación porque siento que definió en cierto sentido que yo quería a Dios, pero lo quería de a de veras. No quería solo las formas. No quería hipocresía. No quería hablar de Dios, pero vivir de otra manera. Esa plática para mí fue muy importante. Acaba de tocar quizás el punto clave para muchos. Hay una crisis en todo el mundo de falta de padres. Sí. O sea, hay una orfandad gruesísima por todos lados. Y yo no creo que ese fue el diseño original de Dios. No. De hecho, la identidad de todos los que somos hijos proviene de nuestros padres, de los dos, pero o sea, hay una marca del padre muy peculiar. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del rol del padre, de todo esto que es paternidad? Bueno, es importante primero entender la naturaleza de Dios mismo para poder entender la paternidad. Dios es padre y por eso tiene hijos. O sea, los hijos no lo hicieron padre. Él, por ser padre, creó hijos. Con nosotros el proceso está al revés.
Nosotros somos unos jóvenes medio taradones, ¿verdad? Y Dios nos da hijos para convertirnos en padres. Ahora, ¿qué es un padre? Es una persona con toda una capacidad, con todo un desarrollo y una madurez, ¿verdad? Pero que usa todo eso en beneficio de alguien que depende de él. Eso es un padre. Y así es Dios. Y Dios es un padre perfecto y bueno. Y la Biblia dice que toda familia obtiene su identidad de Dios Padre mismo. O sea, Dios Padre pone un sello, pone una identidad sobre cada familia individual. Y ese sello y esa identidad principalmente se da a la familia a través del papá. Ahora, la mamá es el corazón del hogar. Ella es la del afecto, ella es la de la misericordia, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero la identidad la establece el papá. Y cuando el papá está ausente, ya sea que físicamente no esté, o que estando físicamente tampoco esté porque no hay comunicación, no hay contacto, no hay una intencionalidad, cuando falta el padre, los hijos carecemos de identidad. Y andamos buscando con qué o con quién identificarnos. Y puede ser que, en nuestra cultura muchos jóvenes se identifican con los narcos, los consideran héroes. Pero una parte de esta errónea identificación es porque no había una figura fuerte del papá presente en la vida de ese hijo. Otros se identifican con artistas, otros se identifican a veces tanto con la mamá que ellos pierden noción de su propia masculinidad, ¿sí? Y entonces hay una confusión de su identidad sexual. Y muchas cosas malas suceden cuando el papá no está presente. Entonces, el rol del papá obviamente es proveer para su casa. Él tiene que, cargar, ¿verdad?, con la necesidad familiar de ganarse el pan de cada día. Pero el papá, más importante aún que suplir a su familia, es que él le dé forma a sus hijos. Mi esposa le gusta decir, el papá calibra a los hijos, ¿sí? Él los va dirigiendo, les va enseñando, les va instruyendo en qué es importante y qué no es. Él va formándoles el carácter, él va formándoles lo que yo llamo el músculo de trabajo. Les enseña responsabilidad, les enseña a trabajar, también les enseña a reconocer cuando se equivocan y les enseña a pedir perdón. Y en cierto sentido, lo más importante que un papá hace es enseñarle a sus hijos cómo tratar a una mujer. Y mucho de la vida del hijo depende de cómo el papá trata a la mamá. Si el papá trata a la mamá con respeto, con afecto, le da un lugar, le escucha, hay una seguridad que se forma en el hijo. Cuando el papá maltrata a la mamá, ya sea con ignorarla, ya sea con ser grosero, ya sea con pleitos o abusos verbales o físicos, para el hijo eso le destruye su vida. Para mí es muy marcado que todos mis hermanos, aun cuando no eran cristianos, todos fueron buenos esposos, porque todos vieron el trato que mi papá le dio a mi mamá. Un ejemplo. Sí. Vieron algo, fue un ejemplo. Mira, te quiero leer algo de la Biblia acerca de Abraham, que a mí me impacta mucho. Déjame, nada más me pongo mis lentes porque ya a estas alturas los necesito para leer. Esto es Dios hablando acerca de Abraham. Y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que el papel de Abraham era formar y educar a su hijo y guiar a su casa para que sirvieran a Dios. Ese era su papel. Y como él lo iba a hacer y Dios dijo, es que él va a guiar a su casa por mis caminos, les va a enseñar a caminar conmigo, entonces por esa causa yo voy a cumplir en la vida de Abraham todo lo que yo he prometido
para Abraham todo lo que yo he hablado sobre él. O sea que tu destino, hombre, está ligado a cómo tú crías a tus hijos. De ahí depende que Dios realice tu destino o que tu destino se detenga, se estorbe. Escuché esta frase que dice que se necesita una comunidad para formar a un niño. Y yo quiero preguntarle esto porque quizá alguien nos está viendo el día de hoy y quizá no tuvo un padre, quizá tuvo una historia donde dice yo no me identifico con esto o simplemente está cerrado a ello. Quizá este día sea muy difícil para varios. Sí. Pero cuando escuché esta frase y dice se necesita una comunidad para criar o formar a un niño, entonces, ¿qué elementos intervienen? Porque Dios sigue no dejándonos en este hueco, esta orfandad. Sí. Él quiere ser un padre para muchos. Es que Dios nos hace habitar en familia. Así nos diseñó Dios. Dios no diseñó al hombre para ser solitario, para vivir aislado de los demás. Dios nos diseñó para estar interconectados con muchas personas. Ahora, la familia nuclear, o sea, la familia núcleo, es la que encabeza esto, pero Dios nos conecta con mucha otra gente. Nuestra parentela, nuestros amigos, los maestros de nuestra escuela, el comerciante de la esquina, ¿verdad? El dueño de la tiendita, que en el caso de mis hijos era Don Chu, casi era parte de la familia, porque nosotros hacíamos contacto casi diario con él. Entonces, toda esa comunidad le va dando forma a los hijos. Y es muy importante que la familia, en las condiciones que se encuentre, guíe esa formación en el contacto con la comunidad. Ahora vamos a decir que hay un hogar donde no hay papá, por las razones que sean. Pero la mamá puede buscar que haya el tío, ¿verdad? Que haya un vecino que es muy buena onda, que sea parte de la relación con la familia. Quizá un primo mayor que quiere mucho a tu hijo, ¿verdad? Y puede invitarlo a su casa y que ellos tengan relación. Y se van llenando muchos huecos. Sin embargo, aún habiendo un papá genial, el hueco del Padre Celestial nadie lo puede llenar. Y es por eso que la clave de la vida de Abraham no es que él guiara a sus hijos moralmente, es que él guiara a sus hijos en el camino del Señor. O sea, que él les enseñara a sus hijos cómo conectarse personalmente con Dios. Y entonces el Padre puede llenar nuestro corazón. San Agustín dijo que hay un vacío en nosotros que tiene la forma de Dios. Y no estamos completos hasta que encontramos a Dios y Él llena ese hueco. Entonces el papel principal de un padre, que ahorita quiero quizá entrar en algunos detalles, es guiar a sus hijos para que ellos caminen el camino del Señor, para que ellos lleguen al momento donde ellos mismos se conectan con su Padre Celestial. Quisiera agarrar la vida de Abraham, porque lo acaba de mencionar. Abraham, Dios le promete un hijo. Abraham no podía tener hijos. Abraham y Sara estaban estériles, pero Dios le da una promesa a través de un hijo y le dice, serás padre de multitudes. Y Abraham no era un hombre creyente de Dios, o sea, cuando Dios lo escoge, era un hombre... Era un pagano. Exacto. Era un hombre que adoraba ídolos y practicaba el espiritismo porque así era toda su cultura. Pero cuando Dios lo encuentra y le da esta promesa, algo cambia en su interior. Y quiero tomar este punto para que usted pueda tener tiempo para adentrar a los detalles de la paternidad o ser padre. Dios le pide a Abraham, a Isaac, a su único hijo, le dice, al que tanto amas. Sí. Y cuando se va para ofrecerlo, dice la Escritura que levantan un altar. Y yo veo que su hijo Isaac volvemos a lo mismo, ejemplo. Algo cambió en Isaac de adorar ídolos al levantar altar a su Dios, a Jehová. Y entonces Isaac lo está viendo e Isaac le dice, ¿dónde está la ofrenda que vamos a quemar? Y esa relación de padre e hijo, de salir caminando y ver lo que Abraham está adorando a Dios, es algo que debe de existir en todas nuestras casas. ¿Qué nos puede decir de eso?
Bueno, mucho, ¿verdad? Cuando Dios trata con Abraham, Él quería formar una familia que sería toda una nación de la cual vendría el Cristo. Entonces Dios tenía que formarla bien. Así que, ¿qué hace Dios con Abraham? Lo hace esperar. De que le dio la promesa a que la cumple fueron como 25 años o más. Entonces, para cuando llega Isaac, Isaac era un hijo deseado. Abraham quería desesperadamente este hijo. Sara quería desesperadamente este hijo. Hoy en día, ¿cuántos hijos hay que no fueron deseados? Que fueron el resultado de un error moral. Y entonces se embarazó la chica y se tuvieron que casar, o quizá no se casó, y el hijo vino con una mezcla de emociones positivas y negativas. Eso se necesita cambiar. Todo hijo necesita ser deseado, ¿sí? Y cuando nace Isaac, Abraham no solo lo deseaba profundamente y lo consideraba una gran bendición que trajo mucha alegría a su vida, por eso le llamaron Isaac, ¿sí? Que significa risa, sino que también Abraham ya había superado sus complejos. Abraham ya no estaba con que me vende menos porque soy pobre o todas esas cosas. En su caminar con Dios, Abraham ya estaba por encima de sus complejos y pudo dedicarse a este hijo. Y se dedicó a él. Ahora yo entiendo que tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar, pero Abraham hizo el trabajo parte de la vida de su hijo. Se lo llevaba al trabajo, le enseñó a trabajar. Entonces, él lo crió ya sin todos los rollos y complejos. Abraham no tenía que demostrarle nada a nadie. Y si tú quieres un buen papá, olvídate de quedar bien con tus amigos, olvídate de que vas a apantallar a alguien. Toda esa gente queda en tercero, cuarto o quinto plano. Tu hijo es lo importante. Entonces, Abraham se dedica y lo cría y lo enseña y se desarrolla una confianza. Y cuando llega el día, y Abraham amaba a este muchacho, pero profundamente, y se lo expresaba, ¿sí? Y por cierto, eso es algo, papás, que necesitamos aprender todos. Somos malos para expresar afecto a nuestros hijos. A los bebés sí les decimos, ay, cómo te quiero, pero ya nada más llegan a los 4, 5, 7 años de edad y les quitamos eso. Y todavía lo necesitan. Y ya cuando están grandulones, adolescentes, que ya están más altos que nosotros, todavía lo necesitan. Aunque digan, ay papá, ¿verdad? Ahí están mis amigos. Todavía lo necesitan. Y de vez en cuando tú tienes que agarrar a ese chamaco y decirle, ¿cómo te quiero? Mirarlo a los ojos y decirle, ¿cómo te quiero? Y aún siendo adultos, tus hijos lo necesitan. Eso nunca se quita. Tú mismo lo necesitas del Padre, ¿sí? Yo recuerdo, dentro de las experiencias que tuve con mi padre, que no fue muy expresivo, el primer día que él me dijo, hijo, te amo. Yo ya tenía como 30 años de edad. Mi papá ya se había convertido a Cristo. Y eso fue uno de los elementos que Dios cambió en su vida. De hecho, en ambos de mis padres. Y empezaron a ser expresivos, ¿verdad? Tratando de recuperar el tiempo perdido. ¿Y sabes qué? Sí lo lograron. Entonces, Abraham era muy expresivo con su hijo y había esta profunda confianza. Y cuando Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, Abraham no dudó de hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque por mucho que él amara a su hijo, el Señor siempre es primero. Siempre. Y esto es la lección más grande que tú y yo como padres le vamos a dar a nuestros hijos. Dios es antes que mi bienestar económico. Dios es antes que mi armonía con gente. Dios es antes que mi matrimonio y Dios es antes que mis hijos y Dios es antes aún que mi propia vida. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Primer mandamiento. Y cuando Abraham agarra a Isaac y lo empieza a atar para subirlo sobre la leña en el altar y sacrificarlo, Isaac no era un niño de 6 años. Isaac era un joven probablemente de unos 15, 20 años. Sí, gracias. Y Isaac se dejó. Abraham tenía 120 años, Isaac tenía 20. Isaac se dejó porque confiaba en su padre.
Y ahí es donde Dios interviene y le dice a Abraham, no, no va a hacer esto, no tienes que sacrificar a tu hijo. Dice, va a haber un sacrificio de un hijo, pero no va a ser el tuyo, Abraham, va a ser el mío. Y cuando Dios llevó a su propio hijo al altar, no detuvo la mano, no detuvo el cuchillo. El sacrificio sí se hizo. El Hijo de Dios sí murió para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Ese es el calibre de amor que el Padre tiene por nosotros. Y ese Padre lo quiere manifestar a través de nosotros que somos padres. Quizá nos estás viendo y dices, híjole, esto nunca lo había escuchado, quizás nunca lo he experimentado. Quizás estás pensando, bueno, es que el pastor Enrique sí sabe. Y no se trata de eso realmente, se trata de que hay un Padre Celestial que tenemos, que nos está buscando a todos. Y cuando ahorita dice que el Padre no detuvo su mano con el Hijo, me recuerda que el Hijo le dijo, antes de morir, le dice, si puede pasar esta copa, que pase. Es el Hijo pidiéndole al Padre, y el Padre no detuvo su mano a favor de esta comunidad, a favor de los que seremos y somos sus hijos. Así es. Y para que el día de hoy quizá tú dices, bueno, ¿cómo comienzo? Díganme cómo comienzo a ser un buen papá. ¿Qué hago? Yo quiero tener esta relación. Quizá quieres perdonar a tu papá y no has podido, o quizá, papá, tú quieres ser expresivo con un hijo, no es tarde aún. Hay un elemento que yo veo en su vida, pastor. Tiene 4 hijos, los 4 hijos ya están casados y los 4 aman al Señor. Sí. Y ese elemento, independientemente de personalidades, de éxito o fracaso, los 4 aman al Señor. Sí. Y esto no se trata de claves o solo consejos, No. pero cuando dijo de que Isaac tenía confianza de Abraham, yo he visto mucho eso en sus hijos confían en usted, sus hijos aman al Señor. ¿Cómo podemos todos nosotros comenzar el día de hoy a formar esta relación con nuestros hijos que están pequeños o grandes? Y segundo, ¿cómo podemos nosotros restaurar quizá esta relación con nuestro Padre Celestial? Pues obviamente habría muchos detalles que se pudieran hablar, pero yo creo que lo más importante es que para mi esposa Tita y para mí, vivir para Cristo es nuestra vida. O sea, y tenemos 40 y tantos años viviendo de esta manera. Amamos a Cristo, lo servimos, y cuando Él dice verde, es verde. Y aunque todo el mundo diga rojo, es verde. Y si me conviene más que sea rojo, es verde. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Y eso le ha dado a mis hijos una confianza, porque saben que sus padres no vamos a hacer lo que nos conviene, lo que se nos antoja. Vamos a buscar hacer lo que el Señor dice, aun si nos perjudica en el momento. Esto fue una de las claves. Y ampliando esa misma clave, mi casa siempre estuvo llena de Dios. Siempre. Mis amigos todos son gente que ama al Señor. Y cuando venían a mi casa, amigos que venían de viaje, nos sentamos alrededor de la mesa y platicábamos hasta las 2, 3 de la mañana acerca del reino de Dios, acerca de la palabra, acerca de nuestras aventuras con Cristo, y mis hijos ahí. En nuestro cuarto de televisión teníamos una videocasetera y nos conseguimos, yo creo que fácil son cerca de 100 videos de avivamientos, de lugares y momentos donde gente ha tenido extraordinarios encuentros con Dios. Y mis hijos, cada vez que poníamos uno para verlo, Titi y yo, todos mis hijos se salían de la recámara, de la sala donde anduvieran, y todos sin decir nada se venían a la estancia y se ponían a ver esos videos y les marcaron la vida. De hecho, tú mismo te tocó hacer eso, ¿sí? Entonces, mi casa siempre estaba llena de Dios. ¿Por qué? Porque moralidad, decencia, disciplina no son suficientes para vencer a la naturaleza humana. Solo la presencia de Dios y el amor de Dios y el amor a Dios es lo que puede vencer la inclinación que tenemos hacia el mal. Este fue el ambiente de mis hijos. Crecieron eso en la vida, en la casa, en la escuela, en la iglesia, pero sobre todo en la casa.
Tú puedes mandar a tus hijos a la congregación, tú puedes mandar a tus hijos a una escuela cristiana, pero si la casa no está llena de Cristo, no hay garantías de que tus hijos lo van a amar y lo van a seguir. Ahora, todos somos hijos, todos. A lo mejor no todos somos padres todavía, aunque todos podemos serlo, tanto de hijos de un matrimonio como de hijos espirituales. Pero todos somos hijos. Y todos los papás son imperfectos, empezando conmigo. Y yo, de hecho, en estos días he estado muy consciente y a veces con mucho dolor de deficiencias en mi propia paternidad. Cosas que debía haber hecho, que pude haber hecho mejor y no las hice. Y todos los padres vamos a tener defectos y algunos van a ser defectos muy terribles. Y tú como hijo necesitas resolver eso. No puedes ser buen papá si en tu corazón todavía hay reclamos para con tu papá. Aunque tu papá ni siquiera lo hayas conocido, pues obviamente hay reclamos. Obviamente hay cierto por qué y por qué aquello y necesitas resolverlos. Necesitas venir ante tu Padre Celestial en el cual no hay sombra, en el cual no hay oscuridad, ni mentira, ni maldad, solo perfecta bondad. Necesitas venir ante Él y perdonar las faltas de tu padre. Yo tuve que hacerlo. A pesar de que mi padre fue muy buen hombre, hubo cosas que yo tuve que soltar. Y yo quisiera dirigirte hoy como papá en que tú puedas hoy resolver el conflicto que tengas con tu padre. Y quizá tú dices, yo no tengo ningún conflicto. Si así es, wow, gloria a Dios. Pero muchas veces decimos eso y en realidad sí hay un conflicto, sí hay un resentimiento. Y decimos, no, pues es que así son la gente. No, fue mal, fue pecado. Hay que perdonarlo para no repetirlo. Entonces, ¿qué te parece si oramos dos cosas? Uno, si tú todavía no has tenido ese encuentro con Cristo, no tienes acceso al Padre, porque solo Cristo es nuestro acceso a Dios Padre. Y yo quisiera dirigirte en una oración para que hoy tú recibas a Cristo y Él te dé acceso al Padre y Él te convierta en un hijo o una hija de Dios. Es muy sencillo. Es orar reconociendo tu condición de pecador, pidiéndole a Cristo que te salve, que entre en tu corazón y entonces definiendo que Él será el Señor de tu vida para siempre. Lo hacemos orando de la siguiente manera. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos, inclina tu corazón más que nada y ora conmigo y dile, Señor, yo he vivido mi vida a mi manera. He vivido mi vida sin tomarte realmente en cuenta. Y he pecado muchas veces, de muchas formas, a causa de ello. Y hoy vengo a reconocer que estoy presa del pecado y que no puedo borrar los pecados que he cometido y que necesito un Salvador. Y vengo a pedirte hoy, Señor, que perdones mis pecados. No porque yo te prometa ser mejor, porque no puedo, sino por la sangre que derramaste en la cruz, por ese sacrificio tan terrible, Señor, que por ello perdones mis pecados, me laves con tu preciosa sangre. Me arrepiento de haber vivido aparte de ti, independiente de ti, y hoy te abro mi corazón y te recibo. Y te pido que este día, Señor, tú me hagas alguien nuevo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día, Señor. Y hoy estás vivo y estás reinando en todo el universo. Y por eso a partir de hoy te declaro el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, Señor, para yo seguirte todos los días de mi vida. Y te doy gracias, Jesús, porque has oído mi oración y me has aceptado en tu familia como un nuevo hijo de Dios. Permíteme orar por ti. Te pido, precioso Señor, amado Cristo,
que llenes el corazón de estas personas que hoy te han aceptado por primera vez. Y que provoques en ellos un cambio tan profundo, tan maravilloso, que sepan que solo pudiste ser tú. Y que les guíes, Señor, y les enseñes esta vida nueva que ahora tienen por estar en Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero pedir que te comuniques con nosotros, que nos lo digas por correo electrónico, por teléfono, por las redes, pero dinos, porque queremos orar por ti. Y estamos a tu disposición para ayudarte en este camino. Y quisiéramos inclusive regalarte una porción de la Biblia para que tú puedas empezar a conocer lo que Jesús es y lo que Él dice y lo que Él hace. Ahora quiero cerrar con todos nosotros, los hombres, y también si eres toda mujer, todos tenemos padre, hombres y mujeres. Y tu padre no fue todo lo que debió haber sido y pudo haber sido. Esa es la realidad de todos nosotros. Todos tenemos algo que soltar, alguna cuenta que cancelar. Yo quisiera que lo hicieras conmigo hoy. Entonces cierra conmigo tus ojos y dile: Padre Celestial, yo sé que mi papá tuvo faltas, quizá algunas muy terribles. Quizá mi padre ni siquiera estuvo presente. Y esas cosas me han afectado. Y hoy, Señor, yo quiero limpiar mi corazón de todo resentimiento, de todo reclamo. Quiero tomar estas cosas que he sentido que mi padre me debe y cancelar esa cuenta. Y perdonar todas sus faltas. Tu palabra dice, Señor, que los que hacemos misericordia recibiremos misericordia. Y yo necesito mucha misericordia, así que hoy se la extiendo a mi Padre. Aunque ya esté muerto, aunque esté ausente, yo borro todo reclamo, cancelo toda deuda. Y declaro, Señor, que bendigo a mi Padre o su memoria si es que ya ha muerto. Y te pido, Señor, que me hagas a mí un mejor padre, para que mis hijos, Señor, tengan menos que reclamar de mí cuando ellos hayan crecido. Hoy declaro el pasado saldado y declaro, Señor, que tu paternidad está sobre nosotros para ser buenos padres, la clase de padres que tú eres, Señor, y así dirigir nuestros hijos hacia ti. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que el Señor está hablándonos a todos nosotros. No tenemos a dónde correr más que a nuestro Padre Celestial para poder encontrar esta reconciliación, este perdón, este amor genuino que dice Juan 3:16 que el Padre dio a su Hijo para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quisiera animarte, seas papá o mamá, que tomes estas palabras y que las guardes en tu corazón y empieces a abrir tu Biblia y conozcas a Jesús. El Señor nos está hablando a todos nosotros. Yo creo que muchos van a poder perdonar y reconciliarse con sus padres en lo natural, pero también en lo espiritual. Así que qué bueno, comparte este mensaje si fue de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales. Nosotros estamos abiertos para orar por ti. Escríbenos, llámanos por teléfono, porque esto no termina aquí, esto comienza aquí. Exacto. Para muchos de nosotros. Exacto. Así que les amamos, gracias no solamente por estar hasta el final, sino gracias porque estás abriendo tu corazón a escuchar al Señor. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu hogar y siga a otros y a otros y a otros. Nos vemos.